Esto es Pedagogía Inquieta, un espacio creado por Jenny Silvente como un camino de reflexión, descubrimiento y conocimiento para la transformación educativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Pedagogía Inquieta. Yo soy Jenny Silvente y hoy os quiero hablar de un tema que nos toca a muchos de cerca. Es un tema que nos preocupa, que lo tenemos sobre la mesa, pero que a la vez parece que hay algo que nos lleva a seguir, ¿no?, en esta dinámica. Y hablo de la sobreestimulación infantil. Y es importante detenernos en este concepto de sobreestimulación, que no es estimulación infantil. En un mundo donde todo parece ser rápido, eficiente, productivo, ¿qué es lo que sucede cuando llevamos esta mentalidad de la rapidez, de la eficiencia, de la productividad a la infancia? Y nos creemos que es algo positivo, ¿no? Porque cuanto más eficientes y más rápidos sean los niños y las niñas, un futuro mejor les va a esperar. Pero esto se aleja mucho de la realidad. Ya sabéis que hoy contamos con la neurociencia de nuestra mano para saber que ciertas cosas, ciertas prácticas que durante muchos años se han realizado de esta manera, pues ya no nos sirven porque estamos ante otra realidad. Y una de las cosas que yo defiendo firmemente es naturalizar los procesos de la infancia. Y esta naturalización pasa inevitablemente por reducir los tempos, bajar el ritmo, cambiar esta mirada de inmediatez, cambiar esta mirada de estímulo para que aprendan antes, ¿no? Y volver a conectarnos con algo que forma parte de nosotros, pero que en este caminar como seres humanos en algún momento hemos olvidado. Y hoy en día muchas investigaciones, y no solo desde el ámbito más científico, también intuiciones que tenemos las personas o observaciones que realizamos, pues nos llevan a pensar o agarrarnos a esta idea de necesitamos recuperar esta esencia tan importante que tenemos los seres humanos, ¿no? De la lentitud, la calma, la observación. Porque evidentemente que queremos que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan, que desarrollen sus talentos, ¿no?, que aprovechen cada minuto. Pero ¿qué es lo que sucede si enseñar demasiado, ¿no?, o estimular demasiado termina siendo un problema en lugar de una ventaja en este caso? Si alguna vez te has preguntado si tu hijo, si tu hija necesita más actividades, más juguetes, más estímulos para aprender, este episodio precisamente es para ti, porque hoy mi intención es desmontar mitos y reflexionar juntas sobre cómo el exceso de estímulos puede afectar al desarrollo infantil. Para empezar, vamos a definir qué es lo que significa sobreestimulación infantil, que muchas veces lo confundimos con estimulación precoz y no tiene nada que ver un concepto con el otro. Hablamos de sobreestimulación cuando un niño o una niña recibe demasiados estímulos a la vez. Estamos hablando de estímulos como pueden ser ruidos, imágenes, información, actividades dirigidas, juguetes con luces y sonidos o muchas cosas a la vez. Es decir, cuando su cerebro está expuesto a una sobrecarga de información. Acostumbramos a pensar, ¿no? Enseguida nos viene a la cabeza seguramente la idea de la exposición a las pantallas, de muchas imágenes, de muchos sonidos diferentes o juguetes que hacen demasiadas cosas, pero también nos vamos a referir a la sobreestimulación de información y de actividades dirigidas y al cambio rápido. Y esto es algo que les estamos ofreciendo a los niños y a las niñas en las escuelas, porque ya cuando entran incluso en la escuela infantil, nos encontramos que hacen muchísimas actividades en un día, ¿no? Y niños y niñas de 2 años que tienen inglés y tienen luego psicomotricidad y tienen música y tienen la hora del cuento y tienen el momento de estimulación verbal y el momento del juego simbólico y está todo tan estructurado que no da pie ni paso a la espontaneidad que tan es inherente en la infancia. Em,
O un exceso de información, ¿no? Cuando a una criatura de 4 años nos plantamos delante de un grupito, ¿no? De niños de niñas de 4 años y queremos hacer un proyecto, por ejemplo, y queremos que aprendan cosas sobre, yo qué sé, los dinosaurios. Tenemos que entender hasta qué punto es capaz su cerebro. Y entiendo estas miradas y estas perspectivas que dicen, no, no, si es que pueden un montón, mira todo lo que han aprendido y lo que les ha gustado. Sí, pero ¿es necesaria tanta información en este momento? ¿No tienen vida para poder acceder a esta información? Y vamos a ir ofreciendo en su justa medida lo que necesita el cerebro en cada momento de su desarrollo. Así que necesito diferenciar entre lo que es la estimulación saludable y la sobreestimulación, porque sí que es verdad que nuestro cerebro necesita estimulación, necesita novedad, ¿no? Necesita algo que encienda esa chispa que nos lleve a conocer y a saber. Pero esta estimulación que llamaremos saludable surge del juego libre, surge de la exploración, de la interacción con el entorno, sin la necesidad de maquinitas, ni pantallas, ni luces y colores que les conecten con algo o de actividades muy sofisticadas. No es necesario. La sobreestimulación ocurre cuando hay un exceso de información que el niño, la niña, no puede procesar de manera natural. ¿Cómo podemos saber que un niño o una niña está sobreestimulado? Hay varios indicadores que seguramente que los hemos visto, porque aunque no queramos caer en la sobreestimulación, siempre hay momentos, situaciones que acaban sobreestimulados. Yo pongo el ejemplo siempre de los parques estos de bolas para niños y para niñas. Seguramente que los que habéis acompañado a niños en estos sitios estaréis de acuerdo conmigo que eso parece más una jaula de hámsters, y la sobreestimulación se da, ¿no? Aquello no es jugar, aquello es una energía incontrolable, están completamente fuera de sí, sudados, ni siquiera son capaces de fijar la mirada en algo, les cuesta respirar, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de niño sobreestimulado, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, es decir, que alguna vez se ha ido a un parque de estos, pues bueno, esta experiencia que nos hemos llevado, ¿no? Pero imaginar si es cada día, porque en el colegio, ¿no? Veía una escuela con un grupito de niños y niñas de 3 años que después de hacer todo un montaje de estimulación del habla, luego les pusieron una pantalla digital, todos sentaditos mirando a la pantalla pasando bits de inteligencia, que son como unos, bueno, unas imágenes que van pasando y los niños y las niñas iban diciendo como robots, ¿no? Eran figuras geométricas, pues qué figura era aquella. Y pensamos que, wow, qué inteligente es este niño que sabe decir cilindro y sabe decir cubo o prisma triangular, pero en realidad era una imagen que a mí me inquietó mucho porque era completamente antinatural. Entonces, para no desviarme del tema, ¿cuáles son las señales de que un niño está sobreestimulado? Primero, la irritabilidad, el llanto frecuente, ¿no? Esto de decir es que no estoy en mí, por favor, ayuda. La dificultad para concentrarse, para centrar la mirada, lo que os he dicho antes, ¿no? En el juego libre o en una conversación, en lo que sea. La necesidad constante de entretenimiento externo, porque este sobreestímulo conecta con una parte más automática de nuestro cerebro, ¿no? Y es, tú dime y yo hago, tú dime y yo hago. Es fácil, no tengo que pensar, no tengo que esforzarme ni hacer nada, ¿no? Luego genera problemas para relajarse, para dormir. Lo vemos, ¿no? En estos niños y estas niñas que van a escuelas que es actividad, actividad, actividad con un horario muy dirigido, luego tienen extraescolares, tienen muchas dificultades para dormir, ¿no? De hecho, escuchaba a un pediatra que hablaba, ¿no? De los problemas de sueño y él explicaba que cuando lo expone a adolescentes es sorprendente la cantidad de adolescentes que admite que tienen muchas dificultades para dormir, ¿no? Y claro, aquí te planteas, em, ¿y esto? Pues las pantallas, son los horarios en los institutos, los móviles, bueno, no sabemos, ¿no? Y luego también encontramos explosiones emocionales sin motivo aparente. Evidentemente que los niños y las niñas tienen muchas explosiones emocionales, viven en la emoción, están desarrollando la autorregulación, ¿no? Y entonces ellos sienten
y lo expresan, ¿no? Pero estamos hablando de explosiones. Explosiones es como un volcán, ¿no? Sin control y tampoco sabemos de dónde viene esto, ¿no? Todos estos indicadores, todas estas señales nos están diciendo que hay un malestar, que hay algo que no está en su lugar y que debemos poner atención en eso y ver qué es lo que nos están diciendo. Me interesa mucho, llegados a este punto, poder echar la vista atrás y poder situarnos en el momento en el que la estimulación infantil empezó a consolidarse. Y esto fue en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los años 80-90, ¿no? Aquí tenemos estas generaciones nacidas en los 80 o en los 90 que vivimos de pleno, ¿no? Esta carrera por la estimulación infantil. Y tuvo relación con la expansión de la neurociencia aplicada a la educación. Entonces, pongamos primero en antecedentes, ¿no? Años 60-70 fue el auge de la estimulación temprana, porque las investigaciones en neurociencia comenzaron a resaltar que el cerebro infantil es muy plástico y esta plasticidad cerebral nos permite que sean capaces, ¿no? La típica frase de los niños son como esponjas, tú dales todo que luego será mejor para ellos, ¿no? En estos momentos se descubrió que el cerebro de los bebés es más maleable de lo que se pensaba. Y entonces esto llevó a una idea que en su momento pareció muy correcta, pero que ahora sabemos que no es así, que es que cuanto más se estimule al bebé, más inteligente será. Aquí, bueno, podríamos hablar de Piaget, que ya hablaba del aprendizaje constructivista, ¿no? Es decir, construir en base a experiencias y aprendizajes, conocimientos que ya tienen los niños. Pero fueron estudios de neurodesarrollo que impulsaron la idea de estimular de una forma dirigida desde el nacimiento. Y esto, ¿qué es lo que provocó? Que se empezara a ver a la infancia como una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse, es decir, una carrera contrarreloj de decir, vamos a meter toda la información posible que luego serán más inteligentes. Y así llegamos a la década de los 80 y los 90, que podríamos denominar la carrera por la inteligencia, porque aquí la educación infantil se convierte en una competencia. Em, la creencia clave en esta época fue, si no estimulo a mi hijo desde bebé, se quedará atrás. Entonces aquí surgió la educación temprana, surgen programas como Baby Einstein, que para quien no lo conozca, bueno, básicamente era un programa de música y también vídeos con estimulación, coloritos, formas geométricas, no es como te voy a meter toda la información que pueda y voy a ir pasando y pasando y pasando información visual y auditiva para que vaya entrando, ¿no? Y también surge el método de Glenn Doman, que de ahí vienen los bits de inteligencia. Los dos, tanto Baby Einstein como el método Doman, tengo que decir ahora, y lo he dicho en otras ocasiones, que no son efectivos, se ha demostrado ya. No obstante, muchas escuelas siguen aplicando el método Doman. Hay muchos programas educativos que se basan en los bits de inteligencia. El método Doman es mucho más amplio, pero una de las cosas que más se ve, que más se conoce son los bits de inteligencia. No funcionan, no funcionan. Se ha demostrado, no hacen que el niño sea más inteligente. Quizás adquiere más vocabulario en un momento determinado porque estimula la memoria a corto plazo, y lo que se ha visto en investigaciones más amplias, estamos hablando de que esto se empezó a ofrecer en los años 80-90, ya somos personas adultas, y lo que se ha visto es que el efecto que tiene son cerebros con más ansiedad, con más estrés, y son personas que en su mayoría sufren trastornos de este tipo, ¿no? Por la sobreestimulación que recibió su cerebro cuando no estaba preparado. Entonces aquí hay una presión social para que los niños sean los mejores desde pequeñitos. Entonces nace la idea de que un niño inteligente es aquel que sabe leer antes, que memoriza más datos, que puede contar, sumar, multiplicar, ¿no? Entonces el que se anticipa a los demás. Y nos plantamos en la era de los 2000, ¿no? La digitalización, el niño multitarea,
Parece que es bueno que una persona sea multitarea, pero en realidad ya se ha demostrado que solo nos podemos centrar en una cosa en condiciones, el resto lo vamos a hacer por encima. Pero bueno, 2000 en adelante, con la llegada de Internet, de la tecnología, los dispositivos digitales, la sobreestimulación adquiere otro nivel. ¿Por qué? Nos dicen, la era digital, ¿no? Los nativos digitales, ¿no? Nos meten la idea de que el niño debe estar preparado para el futuro, y entonces es como tenemos las pantallas, tenemos que metérselas como sea a los niños desde bien pequeños y aparecen juegos interactivos, apps educativas, contenido infantil que lo que hacen es reforzar la dependencia del estímulo externo constante. En este momento y ya antes, los expertos ya nos estaban advirtiendo, esto se tendría que investigar antes, tendríamos que ver qué efectos secundarios no tienen estas cosas, ya lo estaban advirtiendo, ¿no? Pero en esta carrera contrarreloj para crear generaciones más inteligentes y más competitivas, etcétera, em, se vio simplemente la ventana de oportunidad. Y es lo mismo que está pasando en las escuelas. Lo hablaba en el otro episodio, en el primer episodio de esta segunda temporada, que hablo a propósito de las pantallas. Y digo, en las escuelas se está haciendo estos planes de digitalización tan bestias. Y ahora recibimos la noticia de que las administraciones, ¿no? Los departamentos de educación de las comunidades autónomas, em, van a hacer una investigación para ver si la digitalización es tan necesaria, de forma prematura. ¿No estaban los expertos ya advirtiendo y diciendo cosas en ese momento? Y no tan solo expertos, también personas de a pie que estaban viendo que algo no iba bien con estas cosas. Pero bueno, reflexión al margen. Con esta dependencia, ¿no?, al estímulo externo, a prepararlos para el futuro, se pierde el valor del juego libre, se pierde el valor del aburrimiento, incluso se pierde el valor de la cultura del esfuerzo, porque siempre el niño tiene acceso a algo que lo mantiene ocupado. Entonces, ¿esto qué es lo que ha llevado? A generaciones de niños con menor tolerancia a la frustración, menor capacidad de concentración, menor capacidad creativa espontánea. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la pasividad. Yo estoy de cuerpo presente, pero abro mi mente y dejo que entre, ¿no?, el estímulo. Yo no tengo que hacer nada, me lo dan todo masticado. No tengo ni que pensar ni que esforzarme en absolutamente nada, ni siquiera en agarrar un lápiz, porque me dan un ordenador y todo es a través de esto. Se acostumbran a recibir respuestas inmediatas en vez de a explorarlas por sí mismo. Y ya podemos hablar de ambientes de aprendizaje, ya podemos hablar de proyectos, da igual. Su cerebro está tan dañado con esta sobreestimulación que este aprender por uno mismo pues se queda en el ideal, en este imaginario colectivo. El error de la sobreestimulación es pensar que aprender más rápido es aprender mejor, pero la evidencia lo que nos demuestra es que un aprendizaje profundo requiere pausas, requiere repetición, requiere juego libre, requiere aire libre y naturaleza, requiere exploración autónoma. Ya nos lo decían, sí, esto no son cosas nuevas, nadie está descubriendo la panacea de la educación. Son planteamientos que nos vienen de siglos atrás. Podríamos nombrar a Rousseau, Pestalozzi, de Crowley, Freinet, María Montessori, Rudolf Steiner. Hay tantos que podríamos nombrar que dices, ya esto a través de una observación sistemática y profunda de la infancia, esto ya lo sabían, esto ya lo dijeron. Pero como somos los seres humanos, ¿no?, que tenemos que chocar contra el muro una y otra vez para darnos cuenta de, ay, claro, tenían razón, ¿no? Em, entonces, por suerte, ¿no?, muchas corrientes educativas como la educación Waldorf, como la pedagogía Montessori, incluso todo este planteamiento de movimiento libre, basado en los estudios e investigaciones de Amy Pickler, han tomado fuerza y precisamente es una respuesta a esta sobrecarga, y lo que hacen es promover un aprendizaje más orgánico, más pausado. También podríamos nombrar pues la educación viva, bueno, otros proyectos de educación activa. Bueno, ya hemos hablado de
qué es la sobreestimulación y cómo ha evolucionado con el tiempo. Y ahora es momento de responder una pregunta clave, que es ¿por qué es un problema? Creo que se sobreentiende, ¿no? El problema al que estamos atendiendo, pero para dejarlo más claro, hemos dicho, el cerebro infantil necesita pausas para aprender. Primero de todo porque procesa la información más lentamente que una persona adulta y necesita todo un proceso de repetición, de integración. Claro, esto también choca con los horarios en las escuelas de 9 a 10 tenemos lengua, de 10 a 11 matemáticas, luego paramos para el desayuno y el patio y luego tenemos ciencias naturales. El cerebro todavía está en las 9 de la mañana con la clase de lengua cuando ha llegado la hora de comer, porque necesita ese tiempo, necesita crear ese vínculo con la materia y con el contenido. Y eso no se hace en una sesión de 1 hora. Tendríamos que replantearnos esto, ¿no? El cerebro necesita tiempo para digerir lo que se aprende. Primero, vincularse emocionalmente, porque sin emoción no hay aprendizaje, y después digerir aquello que se está adquiriendo. Entonces, demasiados estímulos bloquean esta capacidad de absorber nueva información, ¿no? Porque además también se crea un círculo vicioso porque los niños se acostumbran tanto a esta sobreestimulación que este aprendizaje más pausado, esta lentitud, les genera estrés, les genera ansiedad, porque su cerebro ya está tan contaminado que es como dame más, dame más, dame más, dame más. Y es aquí cuando los adultos nos tenemos que plantar y decir, no, hasta aquí, vamos a jugar, vamos a mirar a los demás, vamos a pararnos a observar el crecimiento de esta planta, vamos a mirar las nubes, vamos a plantar una lechuga y ver cómo crece y el tiempo que necesita hasta que yo me la pueda comer. Es tan importante naturalizar y recuperar todo este planteamiento en la infancia y en la vida en general, ¿no? Pero de los adultos ya no entro. O si entro, será en otro episodio. Em, no, que nos estamos encontrando con esta sobreestimulación, pues es este estrés, esta ansiedad infantil, cada vez más problemas. Yo entiendo que los psicólogos están súper felices, ¿no? Con esto y más trabajo. Entiendo que desde el punto de vista ético y moral no. Pero sí que es verdad que cada vez hay más problemas, incluso depresiones infantiles en adolescentes, ¿no? Tenemos cada vez menor control de nuestras emociones, menor autorregulación, ¿no? Ya lo tenemos los adultos, entonces como los niños nos imitan, pues al final es imagen, semejanza, ¿no? La falta de tolerancia a la frustración. El tema de la frustración daría para un episodio entero. La frustración es necesaria. Lo que pasa que, evidentemente, que se va a montar el gran pollo, ¿no? Cuando un niño o una niña no tiene lo que quiere, porque él desea, él quiere, ¿no? Y lo va a expresar con todo su ser cuando algo no le gusta o no consigue lo que quiere, ¿no? Pero aquí es donde nos colocamos las personas adultas para decir, de acuerdo, te entiendo que lo deseas, tenías muchas ganas, no ha podido ser. Te entiendo, te acompaño y estoy aquí. Y lo siento mucho, pero no es, y no será. No es como, dale esto y que se calle ya. Mira, solo para que se calle, ponle un ratito la pantalla, aunque has estado media hora peleando por qué no, y has perdido, has perdido. En el momento que has cedido, era aguantar un poquito más, ¿no? Y acompañar, buscar como otra cosa, ¿no? Para fluir en este acompañamiento. Pero también hablaremos de esto en otro episodio porque da para mucha información. Menos creatividad, lo hemos dicho antes también. Los niños y las niñas son menos creativos. Cada vez me encuentro más niños y niñas que con 6 años se plantan delante de un papel en blanco y no saben qué hacer. A mí esto me da una pena terrible, porque un papel en blanco es una puerta de oportunidades y de posibilidades, ¿no? ¡guau! Tengo todo el mundo por delante, puede ser lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Dibuja algo, no sé. ¿Y qué puedo dibujar? Es que no sé, dímelo tú, házmelo tú, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Y decimos, los niños de hoy en día es que no se esfuerzan, no tienen creatividad. No, vamos mal por este camino del argumento. ¿De dónde viene todo esto?
no es culpa de los niños, ¿no? Es todo un conjunto de situaciones que han llevado a que la infancia y hoy en día tenga estas características. ¿Es salvable? Es salvable. Yo siempre tengo esperanza y fe en estas cosas, ¿no? Para mí es salvable porque están contaminados, pues vamos a descontaminarlos, hacemos un reset, ¿no? Un proceso de naturalización de la infancia y volvemos a empezar. Nunca es tarde, nunca. Y eso lo he comprobado con niños y niñas, que muchas veces los adultos los consideran ya perdidos, ¿no? Y dices, no, 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 no podemos hacer eso. Nunca podemos ver como perdida a otra persona, ¿no? Y menos a un niño. Y eso, la dependencia al entretenimiento extremo y externo. No sabe jugar solo, es que no se entretiene con nada, es que tiene 1000 juguetes y no hay forma, no se entretiene con nada, no sé qué hacer, me reclama a cada momento y al final, pues claro, le pongo la tele para que me deje tranquilo un rato. ¿Suena esto? No os culpabilicéis, no lo digo por criticar ni por juzgar, es la realidad que nos encontramos en la sociedad hoy en día. Mi reflexión va enfocada y encaminada al ¿nos gusta esto? ¿Realmente nos sentimos a gusto y conectados con esto? Si es que no, si es que sí, ya está, podéis parar el podcast, seguramente no habréis llegado hasta aquí, ¿no? Si es que sí, o no le daréis, si no le dais la importancia, no estaréis escuchándome ahora mismo. Pero si habéis llegado hasta aquí y realmente os preocupa esta situación, yo creo que es el momento de poner cartas sobre el asunto, colocar toda esta situación y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer sin culpas, sin juicios? Hemos llegado aquí por inercia, por lo que sea. No importa, pero estamos aquí y ahora queremos caminar hacia allá, pues paso a paso, ¿no? Es como, os pongo un ejemplo, ¿no? Un niño que pasa de una actividad a otra sin descanso. Clase, 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 pantallas, juguetes interactivos. No está realmente aprendiendo. No, es que es una aplicación súper interesante que es que está aprendiendo inglés, ¿no? O chino, es igual, lo que sea. O no, no, este programa de la tele es súper educativo, ¿eh? Porque le enseña cosas de animales, ¿no? Porque, no, 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 está aprendiendo, ¿no? Esta es la palmadita que nos damos los adultos en la espalda, ¿no? Pero en realidad no está aprendiendo nada, simplemente está consumiendo información. Y consumir información no es lo mismo que aprender. El aprendizaje es un proceso, lo que he dicho antes, lento, largo, repetitivo, de vinculación emocional. Un cerebro no se va a vincular emocionalmente con una pantalla, jamás, porque no estamos fabricados para eso. Nuestro diseño no nos permite interactuar con una pantalla. Lo hacemos, los adultos lo hacemos, ¿no? Pero es frío. Los niños necesitan el calor de otro humano delante de ellos, ¿no? Las expresiones de la cara, el tacto, la palabra tan importante que es, ¿no? Entonces, dejemos de hacer niños consumidores de información y hagamos realmente libres pensadores. Y llegados a este punto, ¿qué es lo que recomiendo, no? ¿Cuál es mi recomendación? Porque yo lo vivo en casa con mis hijos, yo tengo unos niños completamente conectados. No somos una familia de cero pantallas en absoluto, pero bueno, a lo mejor en casa algún cortometraje, alguna película cortita, es que a lo mejor es una vez al mes, porque ni siquiera lo piden, ¿no? Pero que no es un no rotundo, pero ellos están tan conectados con ellos mismos, con el juego, con la naturaleza, que es maravilloso. Entonces, mi recomendación para empezar este proceso de reconstruirse, ¿no? De descontaminarse, es, vamos a revisar qué material de juego tienen, ¿no? Todo lo que tenga luces, sonidos, que vaya con pilas, mm, vuelve a hacer lo mismo. No están jugando, sino que consumen juguetes, ¿no? Lo mismo que con la información. Vamos a eliminar todo aquello que hace cosas solo y vamos a promover materiales que realmente les permitan pensar, crear, que una cosa pueda ser muchas a la vez. Este material que se conoce como no estructurado, como material abierto, y vamos a ofrecerlo en espacios de juego que sean sencillos, sin esta sobreestimulación. La cantidad de material es justo y necesario. Que lo entiendo, ¿eh? Que lo primero que vamos a decir es, madre mía, pero se va a aburrir, qué poco material. Se trata que conecte, de que surjan las ideas, por lo tanto, el aburrimiento va a ser necesario.
en este proceso de descontaminación y no siempre va a ser fácil de sostener, pero tenemos que poder acompañarlo con un vamos a ver qué podemos hacer juntos. Cosemos, dibujamos, cantamos, explicamos un cuento. em, y a partir de aquí a ver qué nos sugiere, ¿no? A dónde nos lleva esto, ¿no? Em, Sin más. Vamos a favorecer el juego libre. El juego libre no es lo que se hace cuando has acabado el trabajo, la ficha, la tarea. No, o sea, estoy cansada de este tema. Los niños no deberían llevar deberes a casa. Los niños deberían poder jugar libremente cuando salen de la escuela. Y ya está. Y contacto con la naturaleza. Entiendo que en medio de la ciudad es difícil, al final vas al parque, buscas algún jardín, buscas como sea, ¿no? Esta naturaleza, pero al menos los fines de semana aprovechar e ir al bosque, ir al campo, ¿no? Salir a pasear a un centro comercial no es un paseo en familia, no, es otra cosa, ¿no? Volvemos a ser consumidores y no humanos activos en nuestro devenir en la vida. Y otra cosa muy importante es observar, respetar los ritmos individuales de los niños y de las niñas, porque la infancia es un proceso y es un tiempo muy corto en nuestra vida, dura 12 años. No es una carrera, no se les acaba la vida por no aprender todo en la primaria o en la secundaria, no se acaba. Tenemos mucha vida por delante. De hecho, yo misma no he aprovechado absolutamente ningún aprendizaje del instituto. Porque entiendes cosas cuando eres mayor, entiendes geografía cuando te vas a hacer rutas, entiendes por dónde pasa un río cuando lo ves pasar por ahí, cuando pasas haciendo estas rutas, entiendes cómo funciona el sistema político cuando ya tienes una conciencia, entiendes muchas cosas, no cuando te lo explican en el instituto. Lo siento mucho por los profesores de secundaria, pero es que no se aprende así. Entonces, los adultos debemos confiar en el ritmo natural de la infancia, sin forzarla. Y no debemos ocupar el tiempo. En las escuelas, lo más importante en educación infantil debería ser jugar. Venimos a jugar en un espacio preparado, con un acompañamiento de una persona profesional que tiene las herramientas y con otros niños y niñas que les ofrece un entorno rico para poder adentrarse en el mundo social. Bien, espero que este episodio te haya hecho reflexionar sobre la importancia del equilibrio en la infancia. Muchas veces, casi siempre, menos es más. Y la clave está en ofrecer un entorno donde los niños puedan explorar, jugar, aprender a su propio ritmo. Si este episodio ha sido útil para ti, cuéntame en redes sociales qué cambios harías en casa. ¿Notas signos de sobreestimulación en tu hijo, en tu hija? ¿Cómo crees que podríamos ofrecer una infancia con menos sobrecarga y más conexión real? Y si crees que esta información puede ayudar a alguien, compártelo. Gracias por escucharme.